Bueno, pues ahora pues uno puede meter esto en el ordenador. Y ahí si tomo, esto es, o sea, fijaos qué difícil sería. Esta es la versión más sencilla. Ahora pasamos del miércoles al viernes. El viernes era, fijaos, solo es esta expresión. En lo que se refiere a la parte primera, que es, digamos, resolver. O sea, eso es lo fundamental. A partir de ahí uno empieza a hacer pijadas. Empieza a ponerlo bonito. ¿De acuerdo? Como veis aquí, tenemos la ecuación del movimiento, G igual a 10 y R igual a 1 y las condiciones iniciales que habíamos puesto el otro día, ¿no? Si recordáis, si no me acuerdo mal, partía desde menos 0,5 radianes y desde el reposo, desde T0 hasta 10 y liquidar. O sea que en la parte, digamos, la parte correspondiente, ahora me pongo serio, la parte correspondiente al ordenador es eso. Está eso claro. Ahora veréis la versión elaborada, lo cual es buena señal, por otro lado. Iba a decir. Pero, o sea, decidí, si muestro con la que he trabajado estos días, esta era la base, ¿no? Y les muestro de golpe la versión más elaborada que he hecho, a lo mejor tienen la impresión de que, ¿cómo te atreves a ponernos eso frente al ordenador? Entonces, gracias a que vinieron unos a preguntarme, dije, es verdad, lo primero que voy a enseñar es la versión sencilla. Se tarda un minuto en escribirlo. ¿Estamos de acuerdo? Lo de abajo no, lo de abajo es una diversión de, bueno, pues hay de dibujar 2 puntos y bla, bla, bla. Bueno. Entonces, ahora vamos a la versión elaborada. Porque claro, para uno tengo unos parámetros, para otro un poco, siempre con mis malos pensamientos de decir, a ver si uno mete la pata y se copia exactamente los datos del otro y entonces llego yo con el garrote y le doy. Siempre, no sé por qué pienso mal en eso. Bueno, pero bueno, aquí tenéis un archivo con el cual vais a poder jugar, en el sentido de que cambiáis los... Y este es un movimiento muy interesante porque la relación entre las masas, problema 437, cuando lo veamos desde el punto de vista de las energías, veremos que para una determinada relación en las masas ya no va a haber oscilación que valga. ¿De acuerdo? Eso, pero ya podríais probar aquí. Aquí habéis visto antes que hay una oscilación, de hecho... Aquí viene. Le pregunté a mi hija, ¿tú crees que les gustará? Bueno, eso es muy buena señal. Como comentario, os he dicho, jugad con la documentación. Por supuesto, esta última guinda de aquí ya me esforcé más en que la cuerda se viese, en todas esas cosas. Esto es de la documentación. Estuve ahí jugueteando con la documentación. Y la voy a enseñar por una razón. Creo que era esta. ¿Habéis visto? Ahí tenéis eso, y yo lo único le puse la guinda de hacerlo girar a la misma velocidad que el otro. Pero ¿dónde tenía una yo aquí que era, me gustaba para vosotros, que era, ¿dónde está esa? A ver... sí, esta es preciosa. Este es un mecanismo. Fijaos, en la palabra en inglés. ¿De acuerdo? O sea, como en la documentación tenéis también mecanismos de estos interesantes para lo vuestro. Pero no fue, en este no me fijé, sino me fijé en el... tengo mi corazoncito, me fijé en eso. Y dije, anda, pues con eso van a ver cómo gira el cacharro.
Si fuese el aro el que girase, os dais cuenta de que ahí realmente no gira el aro, pero bueno, yo lo añadí porque me dio la gana, para eso mando. Bueno, pero volvamos al principio, este es el juego. Entonces tenemos aquí las ecuaciones, vamos a comentar. Utilizo como parámetros el radio, la gravedad, M1, M2, le pongo como t de integración, tiempo de integración desde 0 hasta t int 15. Bueno, si tenéis interés, si no, paro y ya está, y seguimos. O sea, paso y entonces llego al punto, porque si recordáis en la pregunta, teníamos para el periodo de... Cuidado, el otro día, que no se me ha olvidado el miércoles, os preguntaba por la tensión y os preguntaba también por qué otra cosa. Que casi se me olvida. El periodo para pequeñas oscilaciones. O sea, que eso hay que contestarlo. Para pequeñas oscilaciones también se hace a mano, por supuesto. Pero aquí es el periodo, el viernes es el periodo no para una oscilación pequeña, sino para una muy grande. Entonces, estad un poco atentos, yo creo que merece la pena, porque al final os voy a demostrar cómo es la diferencia entre una cosa y otra. Cuando la amplitud, en este problema, la amplitud no es pequeña. Entonces me diréis si es una buena aproximación o no. Ya os adelanto de que no. Bueno, entonces, simplemente, fijaos, le digo, voy a tener que integrar para no tener que estar poniendo, porque si yo cambio una cosa, por ejemplo, la integración, quiero las representaciones, si no tendría que estar mirando si en todos los sitios cambio el 15, y eso es un latazo de... Entonces, lo mejor, parámetros al canto. La función esta es precisamente en la que yo pongo aquí, la ecuación del movimiento es una función de θ. La tenía aquí, ¿no? Es decir, que yo voy a llamarlo f de θ. ¿Está eso claro? Lo mismo que en el caso del péndulo simple teníamos θ dos puntos igual a menos g dividido por L por el seno de θ. Es ahí donde uno empieza a ver. Justo cuando queramos hacer las pequeñas oscilaciones tendré que jugar con este término, con esa función. Vale. Es decir, bueno, la tensión, uno podría haberlo obtenido metiéndolo dentro del n de Solf, con todas las tres ecuaciones, o sacándolo fuera, porque uno ha hecho ya los cálculos a mano. Yo he dicho, pues ya los tengo en el papel, ¿para qué me voy a complicar la vida? Tenéis que comprobar, si lo deseáis, si tenéis curiosidad, que de una manera y de otra, por supuesto, sale lo mismo, pero si no, vamos... Bueno, ahí tenemos la tensión. La ecuación del movimiento la llamo ecuación del movimiento. Θ dos puntos igual a función de θ de t. Ahí veis, depende del tiempo, función de θ. Condiciones iniciales, las meto en una lista, de tal manera que entonces, ahora la expresión, la solución a la ecuación del movimiento es muy fácil de escribir. Resuélveme la ecuación del movimiento con las condiciones iniciales en θ desde t hasta t int, 0 a t. ¿Lo entendéis? Simplemente ponerle nombres a las cosas. Y ya está. ¿Habéis entendido esto? Si hay algo, me frenáis, me decís, eso no lo he visto bien. Bueno, pues nada, aquí tenéis la representación gráfica de la solución. Θ S1, lo he llamado θ S1, ahora entenderéis por qué utilizo el 1, porque si hay un 1 hay un 2, ¿de acuerdo? Y si hay un 2 hay un 3, voy a decir. Entonces, nada, uno ve aquí las oscilaciones y dice, va, esto parece un seno coseno, van a ser armónicas, θ frente al tiempo. Pregunta, vamos a contestarles exactamente lo que les pedía, para un grupo, para el otro, cuando tengáis esto ponéis los parámetros que teníais, estos los tenéis. O sea, un poco cambiado y 2,32 segundos. 3,2 se encuentra, esto está en radianes, menos 0,497396. La tensión en 3,2, lo ejecutáis y ya está, 9,22 en newtons, todo eso en el sitio. Quiero dibujar la forma porque tengo curiosidad por saber cómo es la tensión en función del tiempo. Fijaos que la tensión la tengo definida en función del ángulo, pero el ángulo lo tengo en función del tiempo, pues está claro. Aquí lo puse así para que os dieseis bien cuenta de eso. Como la tensión implícitamente depende del tiempo a través del ángulo. Ahí tenemos los dientes del dentista. Fijaos qué bonito. O sea, que te hace unas cosas ahí curiosas. Si quiero, naturalmente, representar cómo es la tensión, porque había una pregunta por ahí para un grupo, ¿para qué ángulo la tensión es máxima?
con el ordenador, eso fue el viernes, pues entonces necesito naturalmente hacer una representación, hacerme una idea de la tensión en función del ángulo, y aquí la representación gráfica es en grados, para que uno relacione bien, desde menos 180 a 180 grados, plaf, plaf, y ahí tenemos cómo varía la forma. Fijaos que hay un momento aquí en que la tensión se hace cero. Cambia esta representación, depende esta representación de si yo lo dejo la bolita de las condiciones iniciales. O sea, depende esta representación de si yo lo pongo en vez de menos 0,5 en menos 1 radián, o en vez de dejarlo hacia la izquierda lo dejo caer, por ejemplo, desde 90 grados por la derecha. ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Es una pregunta tonta donde las hayas. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si estás poniendo que t depende del ángulo, ahí en esa no interviene en ningún sitio las condiciones iniciales. Esta es la tensión independientemente, por eso podía hacer la pregunta. Es la tensión, lo dejes por aquí. Otra cosa es que pase por ese ángulo, eso es, depende ya de cómo lo dejes caer. A lo mejor lo dejas caer de tal manera que no vaya a pasar efectivamente por todos los ángulos, pero esta es una única representación para... Sería la tensión máxima para cada uno. Bueno, y ahora uno... No, esta es la tensión, fíjate la representación, no sé si... es la tensión en la cuerda dependiendo del ángulo. El ángulo lo estamos midiendo dónde se encuentra, para qué ángulo se encuentra la masa M1. Que la masa se encuentra a 90 grados, bueno, iba a decir a 45 grados, la tensión en la cuerda es esta. Que se encuentra a menos 45 grados, la tensión en la cuerda es esta. Veis que es positivo siempre, pero se hace cero en una posición. Y aquí uno está viendo que el máximo, gráficamente, que el máximo parece que está a 90 grados. Por supuesto, eso hay que hacerlo matemáticamente, porque aquí a ojo no me vale nada. ¿Está claro? A ojo no vale nada. Tiene una importancia de hacerse una idea de por dónde van los tiros, porque a lo mejor hay que buscarlo numéricamente, si es necesario, en este caso no. ¿Está eso claro? Muy bien. Busco. Entonces estoy buscando precisamente para qué ángulos tengo un máximo en la tensión. La primera idea, pues, haz la derivada. En esta representación dices, tiene que ser la pendiente cero, por supuesto. La tensión, la derivada de la tensión con respecto al ángulo, igual a cero, me dice, pues, entre menos 90 y más 90. Me dice que utiliza funciones inversas, ni me inmuto, vamos. Porque naturalmente hay más de esas dos. ¿Cuántas hay? Infinitas. Porque para el ordenador es lo mismo 90 más 2pi más otros 2pi más n veces 2pi. Esas son soluciones también. Por eso este aviso te está diciendo, cuidado, que te estoy dando algunas, puede que haya más. Si quieres todas, utiliza reduce. Y en reduce te dice exactamente cómo va todo. Te dice más n veces 2pi. Pero, mire, ¿cómo puede ser que la tensión en la cuerda sea cero en algún momento? ¿Tú ya lo ves? Pues si... Entonces la bolita de la que está abajo tiene que apoyarse en algún sitio para que sea cero. No. ¿Apoyarse para qué? Eso quiere decir que en ese momento, ¿cómo es para ese ángulo, cómo es la aceleración de la bolita M2? No. La aceleración de la gravedad. Tiene el peso y la tensión. En ese instante, la fuerza neta sobre la bola M2 es el peso únicamente. Solo en ese instante, solo para ese ángulo. Luego cambia la cosa. Es decir, que no es una caída libre. Solo estoy diciendo, en ese instante se cumple que la aceleración de la masa M2 es la aceleración de la gravedad. Ahora te estás dando cuenta de lo bonito que pueden ser los problemas estos, ¿no? O sea, tú dices que es contraintuitivo. Bueno, las cosas está bien verlas así, ¿o no? Tú imagínate ahora, sin ordenador, solo a papel y boli lo que hemos hecho. ¿Realmente se está haciendo uno una idea de lo que está pasando ahí? Sinceramente. Yo creo que esto es una herramienta que es genial, ¿no? Para verlo. Entonces, créeme, eso está pasando. Con todas las aproximaciones que hemos hecho. Sin rozamientos, pero es ya muy cercano. Bueno, y aquí viene, cuando veáis todo esto, decir,
Pues aquí les he intentado mostrar a los alumnos que habría muchas formas de encontrar, o todas las que se me han ocurrido a mí, de funciones. Es decir, si buscan en la documentación, pues hay una función que dice maximizar, porque aquí me da, ¿cuál? Me da el máximo y el mínimo. Entonces, visualmente yo ya sé cuál es el máximo, pero si no quiero, no hago la representación, y yo quiero que me dé el valor exacto, le digo, maximízame esa función. Ya veis que no pone tens prima, es decir, le estoy diciendo, maximiza, haya el máximo de esa función. Y eso, hay una función en matemática que te lo da, que es la que estáis viendo. Y me dice el valor 19,6 newtons. Y eso se produce para tita 90 grados. Le puedo decir también, ahora le digo, pero encuéntramelo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la pregunta que decía por aquí era la tensión máxima y en qué instante. ¿Y en qué instante? Ahí viene la respuesta. La respuesta es, maximízamelo, pero ahora depende de tita s. Implícitamente ya tenemos aquí el tiempo. Me va a resolver, fijaos que está introduciendo la solución del ángulo en función del tiempo, me lo introduce ahí y ya puedo ahora trabajar con el tiempo. Liquidado. Le digo únicamente, eso sí, que me lo busque entre 0 y 3 segundos, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uno lo está viendo lo que va a pasar aquí. Aquí lo ha visto, que tengo máximos todos por aquí en la tensión. Es decir, que a lo mejor me encuentra varios o me da el que no, ¿entendéis? Le digo, pues búscame entre 0 y 3 y dame. Pues T 1,11948. Otra forma de hacerlo. Esta sería numérica, find maximum. Da lo mismo. O sea, como veis, todas estas funciones algunas veces funcionan y otras veces, dependiendo del problema, no funcionan. O sea, que podéis probar. Aquí, sí, aquí le pregunto, ¿para qué ángulo, digamos, tengo la solución? ¿Cuál es el ángulo máximo en ese movimiento? Pero aquí sí intervienen las condiciones iniciales. Fijaos, aquí tenemos tita frente al tiempo. Es decir, ¿dónde se encuentra? Va desde menos 0,5, cosa lógica, que para eso lo he soltado desde el reposo, cuidado, si no lo dejo desde el reposo, entonces la cosa cambia. Entonces, desde el reposo uno dice, por supuesto que llegará a menos 0,5. ¿Hasta dónde llega por el otro extremo? Pues aquí lo estáis viendo aproximadamente hasta 2 radianes. Si lo hago con el ordenador, pues me está diciendo que es 1,89805 y eso se produce para 1,58, etcétera. Que busco, ¿por qué? Porque hay una persona entre vosotros que me mandó un archivo. ¿Por dónde está Mireia? Mireia, es verdad que no te veía. Ya te contesté, ya lo viste, ¿no? Estaba muy bien. O sea, que lo hizo, aquí lo estoy haciendo al estilo Mireia, que es a mano, entre comillas lo de a mano, que es ir buscando estos picos. Uno busca este pico, busca este otro pico y encuentra la diferencia, ¿no? Si encuentro este máximo, ¿para qué tiempos? El periodo liquidado. Resto, eso fue lo que hizo ella. Y fijaos que aquí estoy encontrando el primero, 1, y aquí encuentro pues el segundo. La diferencia entre estos dos me da el periodo. ¿Está claro? Otra respuesta a lo que os había preguntado. Pero ya veis, todo depende del tita. O sea, todo tener la respuesta. O sea, si no tenéis bien la ecuación del movimiento, todos estos juegos ya no valen. Aquí lo hago con find maximum, aquí con otra función, maximizar. O sea, que estoy jugando. Veis muchas opciones, pero son todas, se reducen, podría haber puesto una sola y solo veríais una función. Ahí estoy utilizando varias, que veáis que la respuesta es la misma. Bueno, pero no era suficiente, ni mucho menos. Esto es a mano encontrar el tiempo. Una forma mucho mejor, mucho más elegante. Fijaos que ahí estoy tanteando, mirando la representación gráfica y viendo dónde se encuentran los intervalos de tiempo. ¿No veis cómo estoy metiendo ahí? Búscame entre 0 y 3, búscame entre 2 y 4, búscame entre...
No, hombre, no, eso es una chapuza digna de ingenieros. Quiero que me encuentre todos. Si yo encuentro todos, entonces tengo, y ahora viene la parte elegante, que es, otra vez viene, todo esto es lo mismo, porque copié y pegué, no os preocupéis que es todo lo mismo, con una pequeña adición. Esas cosillas. P mínimo, P máximo, en blanco, o sea, sin ocupar, y cuenta, cero, empieza en cero, empieza a contar cero. Y ahora viene la resolución, viene la 2. Y ahora, fijaos, es exactamente lo mismo con 3 eventos. Le voy a decir, cuando se produzca el evento, la derivada de θ con respecto a t, sea cero, que lo cruce desde positivo a negativo. Es decir, eso está encontrando, si vais a la documentación de JuenEvent, lo pone inmediatamente. Es decir, que no es que sea mayor, sino que cruza el igual a cero, pero te está diciendo cómo lo cruza. Si en el sentido positivo o en el sentido negativo. Ah, claro, porque aquí, naturalmente, fijaos, la derivada es cero. Aquí la pendiente es positiva y aquí es negativa. Está pasando, cruzando el cero de positivos a negativos. Y yo le estoy diciendo, dime cuándo se producen los eventos que la derivada primera es cero, pero cruzando de positivo a negativo. Dime el evento cuando cruza o sea, pasa por el cero de negativo a positivo, el siguiente evento. ¿Habéis visto que es el mismo? 1 corresponde a los máximos, y le digo aquí, append to, que es, añade a la lista que teníais inicial, que no tiene nada, añade el dato que has encontrado. Y cuenta, añade 1 a count. Entonces, en ese momento encuentra un evento de esos y ya pasa a ser 1. Esto ya pasa a ser 1 y pasas a tener en t máximo un tiempo determinado. Y le digo, porque no solo eso, sino que en la representación gráfico quiero que sea fluida. Es decir, que parezca que es interminable. Que vosotros lo veáis y que no veáis cómo se interrumpe. Eso quiere decir que tengo que encontrar el tiempo para el cual, o sea, el tiempo de integración t final que me vuelva a la posición inicial. ¿Lo habéis entendido? Un poco más perdido. ¿Habéis notado vosotros que ha vuelto otra vez a contar el tiempo desde cero? En el movimiento, ni os habéis dado cuenta. Está ahí arriba, fijaos, cómo avanza. ¡Pac! ¿Habéis visto una interrupción en el movimiento de que pegue un salto y vuelva? No. ¿Cómo consigo que parezca fluido? Naturalmente, que el punto final sea el punto inicial. Así de simple. Y eso quiere decir y además le digo, hombre, uno diría, Miguel, con una vez es suficiente, efectivamente, pero soy ambicioso y quiero que veáis 4 oscilaciones. Y le digo, 4 oscilaciones, como en este número van tanto los máximos como los mínimos, 4 oscilaciones corresponden a 8. Dime cuál es el tiempo ese final y para la integración que ya vale. Y me la pones en este dato. Intégrame desde t. Y ahí ya la siguiente representación. Márcame con puntos los puntos que has encontrado. En rojo los máximos, en naranja los mínimos. Como veis es una opción del plot. Ahora entendéis por qué puse primero el otro y no puse este primero. Ahora le digo, ¿cuánto es el t mínimo que has encontrado? Ahí tenéis, t mínimo en todos estos tiempos, los t máximos en todos estos tiempos. Por supuesto, ahora viene el físico y dice, es mucho más elegante decir cuál es el periodo. Fijaos que la diferencia entre el máximo y el mínimo sucesivo es medio periodo. Por lo tanto, 2 veces
Simplemente una lista menos la otra lista y multiplica por 2. Plaf, 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 plaf. Si hiciesen muchos, veríais una pequeña diferencia. Ya los números no se repiten. De hecho, si yo lo copio y lo pego, veríais quizás en las cifras muy a la derecha diferencias, porque es numérico. Y digamos que ahí es donde empiezas a ver cómo no se repite numéricamente. Pero aquí quedó precioso, precioso. Quedó exacto uno detrás de otro. Ese es el periodo que tenías tú. En ese momento, pues dije yo, está bien. Y ahora viene, pues, el ponerlo bonito. Ahí ya no lo enseño, porque eso es simplemente dibuja puntos, dibuja líneas, dibuja tonterías, el que quiera lo mira. Pero claro, ahora viene la parte, por eso no ¿Queréis 5 minutos? Bueno, dejamos 5 minutos y pasamos a la otra parte, que es las oscilaciones.